17 de mayo de 2022, España y Marruecos reabrieron sus fronteras en Ceuta y Melilla. El restablecimiento del tránsito de personas se llevará a cabo de forma gradual para garantizar la seguridad y la salud pública. Sin embargo, esta medida llega tras la escalada de entradas irregulares en las fronteras de Ceuta y Melilla en marzo de este año, cuando alrededor de 350 migrantes africanos superaron el paso fronterizo. Además, en el mismo mes que España giró su posición con respecto a la autonomía del Sahara Occidental como condición para cerrar la crisis diplomática con Marruecos. Se cumple justo un año de la crisis política entre España y Marruecos, donde miles de personas, cerca de 10.000, cruzaron y atravesaron la frontera terrestre y también a nado entre Marruecos y Ceuta, una ciudad española en continente africano. La decisión del gobierno de España de acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por cuestiones sanitarias, no gustó nada a Marruecos, el país ocupante del Sáhara Occidental. Miles de personas quedaron varadas en Ceuta, sobre todo menores y jóvenes que no pudieron migrar. En esta situación, ahora, el gobierno de España ha dado un giro histórico en su decisión sobre la autodeterminación del Sáhara Occidental y ha hecho que se normalice las cuestiones entre Marruecos y entre España. De este modo, se ha tomado la decisión de abrir de forma gradual la frontera. En este caso interior, el gobierno de España ha dado lugar también a un chequeo para que sea de forma gradual, siendo de esta forma las únicas personas que han podido cruzar hasta ahora esta frontera entre ambos países, aquellas que tienen un visado Schengen, es decir, un permiso europeo. Sin embargo, son muchas las trabajadoras marroquíes que tratan de llegar a Ceuta para cumplir sus funciones, pero no podrán hacerlo hasta finales de mayo. La reapertura de las fronteras de Ceuta y Melilla se produjo la medianoche del martes 17 de mayo, tras 2 años cerradas por la pandemia y el conflicto diplomático del Sahara. La reapertura no será completa, sino que se llevará de forma gradual para garantizar la seguridad. España ha insistido en la reanudación del diálogo permanente respecto al ámbito migratorio, centrándose en los esfuerzos consulares para la agilización de la concesión de visados para frenar la migración irregular. Los pasos de El Tarajal en Ceuta y de Beni Enzar en Melilla se reabrirán únicamente para los ciudadanos residentes de la Unión Europea y para aquellas personas autorizadas a circular en el espacio Schengen en los 26 países europeos. Por su parte, Marruecos fijará sus condiciones en el sentido inverso. Ceuta y Melilla son la principal puerta para los migrantes irregulares que intentan cruzar la frontera burlando una triple valla de seguridad para alcanzar tierra firme y situarse en Europa. Tan solo cerca de 20.000 africanos trataron de superar la valla en el 2014. C'est catastrophe quand même, l'affaire des conditions de vie. Parce que vous voyez là où on cherche à manger, là où on cherche à manger quand même, c'est très difficile. On n'a pas le choix. Là où nous ne sommes pas chez nous quand même. On cherche on mange dans les poubelles parce que je ne peux pas casser ça à personne. La siguiente fase de la reapertura se producirá el 31 de mayo de 2022, en la que podrán ingresar en territorio español a través de esos mismos pasos fronterizos los trabajadores transfronterizos legalmente reconocidos, así como aquellos que, por caducidad de la tarjeta que los acredita como tales,
hayan obtenido un visado específico para Ceuta y Melilla. Por otra parte, a finales de julio del 2018, más de 600 migrantes ingresaron en Ceuta en medio de enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad españolas. España es la primera puerta de la inmigración irregular a Europa, con 25.000 migrantes que llegaron a la península, situación que se pretende mejorar en las relaciones bilaterales con Marruecos. Comme moi, mon rêve, quand même, c'est quand j'arrive en Europe, quand même, je rêve d'étudier quand même. Je rêve d'étudier comme je n'ai pas les moyens de suivre les études dans mon pays comme je le veux. Et puis, c'est pour cela que je rêve d'aller en étudier en Europe. En este sentido, quedarán fuera del acuerdo los residentes de Nador y Tetuán, ciudades marroquíes próximas, respectivamente a Ceuta y Melilla, que hasta la llegada de la pandemia tenían permitido el tránsito entre los dos países sin necesidad de visado. Dentro de este proceso gradual, los grupos de trabajadores hispano-marroquíes participantes en las negociaciones determinarán las siguientes categorías de personas y mercancías que podrían acceder a Ceuta y Melilla a través de la frontera con Marruecos. En esta nueva etapa de relaciones bilaterales, no solo se recuperarán las patrullas mixtas fronterizas para vigilar la inmigración, sino que el compromiso es ampliar su estructura y las zonas de despliegue para adaptarse a los nuevos puntos de partida de la inmigración irregular en las rutas hacia España, el Atlántico y el Mediterráneo occidental. Sin embargo, son miles los migrantes que, queriendo llegar a Europa, se enfrentan a vías peligrosas e irregulares donde pueden llegar a morir, además de la violencia sistemática de las autoridades para impedir su paso. Vous voyez, tous les gens qui partent aux barrières ici, leurs parents n'ont pas la moyenne. C'est des fils de pauvres. Il y a nos amis qui sont rentrés pendant le mois de carême. Beaucoup de personnes ont rentré sur la mer. La adecuación de los pasos fronterizos en materia de seguridad es otro asunto que preocupa en ambas ciudades. Hace unas semanas, la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, mayoritaria en el cuerpo, alertó sobre el caos que puede ocasionar la inminente reapertura de la frontera por el peligro en que se produzcan nuevos saltos de miles de inmigrantes subsaharianos que permanecen desde hace meses en el lado marroquí y para cuya contención haría falta no menos de 200 agentes, más de lo que ya hay hasta ahora en la zona fronteriza. J'ai pu rester quelques semaines sans me laver. C'est pas bon pour mon corps, c'est pas bon pour ma santé. Mais j'ai aucune possibilité. Il faut que je fasse comme ça. Parce que j'ai pas la moyenne d'aller sur la mer. J'ai pas la moyenne d'aller dans les véhicules. Il faut que je tente ici. El gobierno español ha asegurado que para garantizar las necesidades de seguridad, el Ministerio del Interior ha reforzado los efectivos policiales tanto en Ceuta como en Melilla, aunque no precisó el número. Se desconocen detalles sobre los avances en la modernización de los pasos para convertirlos en una frontera inteligente.
Los trabajos han avanzado en Ceuta, pero no es el mismo caso de Melilla, donde está pendiente culminar la instalación en la valla de los denominados peines invertidos en sustitución de las concertinas, además de la colocación de nuevas cámaras, algunas de largo alcance. Ves que tus padres no pueden trabajar, el sistema educativo es muy débil, ¿qué puedo decir? La gente ni siquiera tiene para comer, explica este marroquí de 14 años que se ha escapado de un campamento de acogida. Mis padres ven que si vengo aquí puedo tener un futuro, allí incluso con un diploma es como si no lo tuvieras. El perímetro fronterizo en Melilla incorporará de manera inminente un nuevo sistema de vigilancia mediante drones que complementará el control aéreo que realiza el helicóptero de la Guardia Civil en su labor de impermeabilización frente a la inmigración irregular. Casi medio millar de personas consiguieron entrar en marzo del 2022 en el enclave español ubicado en la costa norte de Marruecos. Del total de 2.500 que trataron de saltar la alta verja que separa ambos países. Situación que se repitió en Ceuta. Ambos enclaves son objeto de numerosos intentos de entradas por parte de migrantes que tratan de llegar a Europa huyendo de la guerra o de la pobreza tras haber atravesado parte de África hasta Marruecos. Sin embargo, se encuentra ante la negativa del gobierno español que toma medidas como devoluciones en caliente y una extrema violencia. La apertura de las fronteras terrestres entre Marruecos y España es una nueva decisión que se ha tomado entre Pedro Sánchez y Mohamed VI, entre ambos gobiernos, con la intención de normalizar su situación política, las relaciones internacionales entre ambos países y sobre todo de hacerlo de forma gradual. Sin embargo, en cuestiones de políticas migratorias todavía queda mucho trabajo por hacer. Son muchas las personas que siguen tratando de migrar a falta de vías seguras, jugándose la vida tanto en el mar como atravesando fronteras terrestres, sorteando vallas de alambre tanto en la frontera de Ceuta como de Melilla, en estas dos ciudades españolas en enclave africano. En el último mes son más de 50.000 personas las que han tratado de migrar, atravesando desde Marruecos hasta también llegar al continente europeo. 2.500 de estas personas han tratado de sortear la valla de Melilla, hasta ahora seguramente uno de los sorteos más numerosos para llegar al continente europeo. No es admisible que haya un gobierno que diga que se atacan las fronteras, en este caso de España, que se abren las fronteras para que entren 10.000 inmigrantes en menos de 48 horas en una ciudad española como es Ceuta, por desavenencias y diferencias, discrepancias en política exterior.
Por eso creo que es importante trasladar, sin duda alguna, una actitud constructiva para con Marruecos, pero recordar que la vecindad y la necesaria relación bilateral entre ambos países se tiene que cimentar sobre, en primer lugar, el respeto y, en segundo lugar, la confianza. El 17 de mayo de 2021, Ceuta vivió la peor crisis fronteriza con Marruecos de su historia. Miles de personas se abalanzaron a la valla con el beneplácito de Marruecos en un chantaje ante la acogida humanitaria en España del presidente de la República saharaui, Brahim Ghali. Esto no obedece a una crisis migratoria, sino que obedece a a otra cosa, ¿no? A una transgresión de nuestras fronteras y a una transgresión de la soberanía nacional. Manipulación terrible que se ha hecho en esa entrada masiva de personas y que lamentablemente tenemos que condenar esas dos víctimas que ha habido, una de ellas al parecer también menor, y que esperemos no tengamos más a lo largo de estos días. Y 2 meses después del cierre del paso internacional del Tarajal, Ceuta trata de volver a la normalidad. La alegría vuelve a los vecinos que comparten familia a uno y otro lado del perímetro fronterizo. Y ya llevan 2 años cerrando la aduana. Y voy a ver a mi abuela que está en Castillejos. Y estoy muy emocionada y gracias por abrir la aduana. Esto es una alegría por parte de los dos, ¿sabes? Nosotros no vivimos en Marruecos y Marruecos también no puede vivir sin nosotros. Así que estamos muy contentos por toda parte. Y de todo está bien, muy bien, la familia, y que bueno, lo hemos pasado un poco triste, pero ya sabes, una vez que se ha abierto, ya estamos bien por ahora. Pero Ceuta no olvida los terribles episodios de aquellos días que colapsaron la ciudad. Hace un año, como decía, pasamos unos momentos críticos, dificilísimos. Tuvimos el alma en vilo. A base de unidad, de responsabilidad, de lealtad, de sentido de Estado, y mediante la acción disuasoria y la vía diplomática se consiguió parar el golpe. Y se consiguió algo muy importante, dejar claro a los ceutíes, para tranquilidad de todos, al resto de España, al resto de Europa y al resto del mundo, que esta era la de Ceuta, una sociedad madura, serena, que no perdía los papeles en los momentos difíciles y que estaba dispuesta a asumir esas dificultades dando ejemplo de entereza. Y también se puso de manifiesto a todo el mundo que Ceuta es España y que nuestra soberanía y nuestra integridad territorial están garantizadas por el Estado y por el ordenamiento constitucional, cualquiera que sea el color político del gobierno de la nación. Y también se puso de manifiesto, y lo subrayo hoy nuevamente, que el sentimiento de pertenencia a España es compartido por todos los ceutíes, recen como recen o se llamen como se llamen. Entre las miles de personas que atravesaron la frontera había casi 1 millar de menores no acompañados, cuyos derechos fueron vulnerados y hoy han sido deportados o viven en la clandestinidad. Hace un año, por problemas diplomáticos entre España y Marruecos, Marruecos abrió la frontera. Marruecos actúa como un agente que contiene a las personas migrantes fuera de las fronteras de la Unión Europea, ¿no? Como parte de la externalización de fronteras que se decide desde Bruselas. Marruecos es un socio en esto. Se mantiene a las personas fuera de las fronteras a todo coste, y eso muchas veces incluye mucha violencia. Por problemas diplomáticos, Marruecos dejó a la gente entrar y llegaron muchas personas. Entre ellos llegaron muchas personas menores de edad. A día de hoy, estas personas menores de edad, muchas, decenas, unas 20, 30, no tantas, bueno, 20, 30, están viviendo en situación de calle. La razón por la que han decidido vivir en situación de calle, que viven escondidos en diferentes puntos de Ceuta, es porque en agosto hubo devoluciones ilegales por parte de las autoridades españolas. Agarraron a niños y los llevaron a Marruecos, que eso hay una sentencia que lo confirma. Entonces estos niños que conocen el caso tienen miedo de ser identificados por las autoridades y prefieren estar escondidos antes que estar dentro de los centros de menores.
porque los niños al final aquí tienen unos derechos que sería estar en un centro de menores hasta regular su situación. La frontera del Tarajal trata de volver a la normalidad, pero para conseguirlo el gobierno de España ha traicionado su posición histórica sobre el Sáhara Occidental, apoyando ahora el plan expansionista de Marruecos sin el apoyo del Parlamento. Lamentablemente hemos reabierto las fronteras, pero rompimos el consenso de Estado en relación con nuestra política exterior con Argelia, Marruecos, el Sáhara y Naciones Unidas. 40 años de consenso se han roto de forma unilateral por parte del presidente del gobierno sin explicarnos en qué consiste esa ruptura, cuál es la posición de España en esa ruptura y qué es lo que hemos mejorado en relación a nuestra posición inicial. Hace un año, como digo, la gestión del Ejecutivo frívola conllevó una crisis diplomática con Marruecos que se intentó cerrar con otra política de bandazo diplomático a espaldas de las Cortes Generales, a espaldas del consenso de la nación y a espaldas de los españoles. Y menos de un año después, insisto, estos bandazos diplomáticos lo único que hacen es abundar en la improvisación y abundar en la debilidad del ámbito diplomático español y de la postura diplomática consensuada históricamente con Argelia, Marruecos, el Sáhara y Naciones Unidas. La frontera de Ceuta se ha convertido en el gran freno a las migraciones de Europa. Mientras España refuerza sus controles, se financia a Marruecos, que ha desplegado en el perímetro fronterizo decenas de kilómetros de alambre de espino para frenar el artículo 13 y 14 de los derechos de la humanidad. La cercanía de España como continente europeo, con la puerta hacia el continente africano, vecina de Marruecos, hace que este país sea uno de los países de paso en cuanto a los países migratorios, los trayectos migratorios de las personas que tratan de emigrar y de construir ese proyecto de vida. Ceuta y Melilla son dos de estos enclaves principales al tener esta frontera terrestre con el continente africano. Son muchas las personas que tratan de emigrar atravesando este territorio. No obstante, muchas de las personas, la mayoría, provienen de Marruecos, de este país vecino. Muchas de ellas son menores sin acompañamiento familiar que tratan de crear un proyecto migratorio propio y también para su familia. Otras son jóvenes que huyen también de la pobreza, de las pocas posibilidades y alternativas que tienen de vida dentro de estos países. Una situación que incluso se ha agravado mucho más con la llegada del coronavirus. Estos menores y estos jóvenes son una alternativa y una posibilidad de vida también para las familias que se quedan en el país africano. Ahora la llegada de personas migrantes a Europa ha aumentado también por este enclave español. Las políticas migratorias siguen sin dar una respuesta tampoco a la acogida de las personas que huyen por falta de vía segura, tratando de emigrar y jugándose la vida tanto por las fronteras terrestres como por la frontera marítima. El gobierno de España no da una respuesta tampoco, incluso con las personas que llegaron a Ceuta, muchas de ellas que fueron abandonadas en las playas y que no consiguieron llegar a los centros de internamiento, también fueron devueltas en caliente, algo que está penado incluso por Naciones Unidas. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, les invitamos a que sigan en sintonía con el canal, con Telesur. Nosotras volveremos a vernos en un nuevo programa de Entre Fronteras.